Porto de Galinhas, pueblo y balneario brasileño, ubicado en la región del nordeste de Brasil, perteneciente al estado de Pernambuco. Se encuentra a 62 kilómetros de la ciudad de Recife, capital de dicho estado. Las protagonistas de este sitio son sus playas, piscinas naturales y sus tradicionales jangadas. Los invitamos a que nos acompañen en lo que fue nuestra experiencia por este lugar. Llegamos a Porto de Galinhas desde Recife, en auto, en un viaje de apenas 1 hora. Salimos a recorrer su centro y llegamos a la playa para ver las famosas jangadas, que son barcazas de madera típicas de la zona. Y así llegó el momento de la aventura, el paseo a las piscinas naturales en las jangadas. La verdad, es un hermoso paseo y muy disfrutable, apto para todas las edades. Como pueden ver, está lleno de peces que quedan atrapados de este lado de la barrera de coral cuando baja la marea. Uno puede disfrutarlos y nadar entre ellos, una actividad infaltable en Porto de Galinhas, y ni que hablar si van con niños. Emocionado, amor. No pensé que estaban así Tan cerquita. Tan acá. Espero que esté grabando esto. Luego de un rato, continuamos la navegación, pero esta vez para caminar por arriba de la barrera de arrecifes. Aclaremos que todo esto es muy cerca de la costa. Navegamos por estas maravillosas aguas de color claro y muy templadas hasta llegar a donde están las otras jangadas ancladas para comenzar una breve caminata. Caminando por la barrera de coral, llegamos a una pequeña piscina con más peces y, según dicen, con un poco de imaginación, esta piscina tiene la forma del mapa de Brasil. E aí, quando a gente pisa, ele se defende. E chega o momento de pular da... Volviendo hacia la costa, vemos las rocas bajo el agua y algún que otro pez escurridizo y seguimos disfrutando de este hermoso paseo.
Es un paseo que vale la pena. Si saben nadar, quizás pueden sortear las partes más hondas de las piscinas y hacer el paseo por vuestra cuenta, ya que no se paga entrada, simplemente se paga el traslado en la jangada quienes la usan, pero en sí se puede acceder libremente a la zona, es parte de la playa. Bueno, vos, ¿qué tal? Me encantó. ¿Te gustó? Me gustó, la verdad que está bueno. A la vuelta, decidimos quedarnos en la playa del centro y hacer uso del servicio de reposeras y sombrillas típicos de Brasil, en el cual uno paga la consumición y tiene derecho al uso de las instalaciones. Bueno, veamos la tranquilidad de la playa. Esta es la tranquilidad. Fácil 10 o 15 carros andan en la vuelta, ¿no? Queso de brasa, hasta ahí, venta de forros para celulares, unos vendiendo cuadros, otros vendiendo, no sé, hay de todo un poco. Más la gente que está vendiendo refresco, hay también el caldiño. Esto es una playa brasilera que, bueno, es complicado, la verdad, muy complicado. Bueno, llegó la hora de comer. Chao, chao. ¿Qué es? ¿Pollo? Pollo. Pollo. Pollo frito, pollo empanado, frito, como si fueran milanesitas de pollo, son patitas y... Cuando llegamos estuvimos recorriendo, fuimos por allá y ahora está todo bajo agua. La marea aumentó. Fuimos por los corales allá. Ahora ya no hay ninguna jangada que está yendo porque ya está todo bajo agua. Y a su vez el agua está más contra lo que son las sillas y las mesas. Así que bueno, fue una linda experiencia. Y acá nos vamos rumbo al hotel, en mi caso, a zambullirme en la piscina. ¡Vamos! Y ahí está el cartel de Puerto Balinas. Por acá es como que la zona más importante. Estos buggy son muy típicos. Bueno, esta es la posada donde nos estamos quedando. Posada San Jorge. Esta es la entrada principal. El jardín, todo decorado. Allá está la parte de restaurante, bar, desayunador. Te hacen los tragos también si querés. La zona de piscina. La piscina súper limpia, todas las noches le hacen mantenimiento. Atrás de ese murito azul es la ducha. Sombrillas, sillas, mesas. Acá podemos comer si queremos, se puede traer la comida de afuera. Por ahí tenemos a San Jorge. Y habitaciones. Acá ya hay algunos
habitaciones o apartamentos. Estos son más como apartamentitos, creo. Les muestro más de cerca el bar. Ahí es noche de trago. Ahí es parte de la cocina, bebida. Acá al aire libre, techado, desayunamos. Desayuno, jugo de naranja, jugo de ananá, frutilla, agua, barra para el agua. Acá hay frutas. El Nescau para Raúl. Distintos tipos de tortas. Pancitos, jamón, queso. Y acá vamos hacia otra zona de habitaciones. Están lindos. Acá hay como un livingcito, pero no hay nadie. Para este lado hay otro tipo de habitaciones que también son como apartamentitos. Esta, por ejemplo, la 21, está muy buena porque tienen acá su propio patio. Para allá arriba hay más. Y ahora vamos hacia el lado de la nuestra. Acá al lado hay una obra que meten bastante ruido temprano, pero bueno. Y acá entramos a otra zona de habitaciones. La 10. Raúl quiso acomodar la cama y quedó una almohada ahí. Sencilla. Cama de 2 plazas, una camita de una plaza, las mesas de luz, el aire acondicionado. No tiene muebles más que la cama y las mesitas de luz. Bueno, y esa mesita de la tele. Y después tiene esta especie de mesa de escritorio hecha en material. La heladera acá abajo. Un hueco como para colgar algo de ropa. La ventana. Tiene un balcón que tiene vistas a nada. Al vecino, una ONG que se encargan de rescatar tortugas. Justo ayer vimos, estaban curando a una. Pero bueno, no es una gran vista. Mesadita con la pileta. El water. Una manguerita para la higiene. La ducha. La noche de Portogaliñas es muy movida. El centro es muy pintoresco, sobre todo a esta hora, iluminado, prolijo, limpio y con un ambiente muy agradable. Las calles adornadas con paragüitas de colores que crean un techo muy lindo de ver. Y las típicas gallinas de madera que dan nombre al lugar, obras del escultor Carcará. Lugares para comprar recuerditos o lo que sea necesario y restaurantes y bares hay para elegir, señores. Pero antes de buscar dónde cenar, en nuestra primera noche, dimos un pequeño paseo por la playa. No estaba muy iluminado ni había ninguna actividad, por lo cual
continuamos caminando y conociendo el centro de Puerto de Galiñas. Bueno, hoy nos tocó un día nublado. Por suerte. Por suerte, un poquito. Vamos a recorrer la playa. Vamos a tratar de ir mucho más hacia allá, hacia bien lejos. Vamos a ver si podemos huir de los vendedores. No creo, pero bueno, el intento se va a hacer. Cada una de las sombrillas tiene colores iguales a las sillas. Entonces, cada uno de esos colores es de, llamémosle, un dueño. Y por un dueño hay un vendedor. Entonces, exactamente, o más de uno. Lo que ellos quieren es que uno se quede, entonces consuma. El tema es que esta zona es una zona donde hay 800.000 vendedores. Entonces llega un momento en que uno está rodeado. Estás sentado ahí en la sombrillita, como están ahí las señoras, por ejemplo, y se te empieza a parar el del choclo, el que vende caldo de mariscos, caldo de no sé qué, De pollo. con los 40 grados que hay, no sé quién toma caldo, pero vi gente que compraba. El de la cerveza, el del azaí, el de los gorros, el de los pareos, el de los vestidos, el de las trencitas, pulseritas, el que te pinta los azulejos con un paisaje, el del agua. El del champán. 1 por 3 reales, 2 por 5. El de champán no me molesta para nada. El de... Obrigado. El de... ¿Qué más me falta? A ver qué más había. Bueno, los que vienen a manguear directamente con un niño chiquito, que eso pasa en todos lados. Y bueno, y alguno más que se me ha escapado. Entonces llega un momento que estás rodeado como de 15 con esos carritos que tienen garrafas, se ve algo para cocinar, lo que sea que venden. Y que te están mirando. Te miran y tienen esos carritos parados a 1,5 metros tuyo que emanan un calor y unos olores. Y no estás tranquilo, no disfrutas la playa porque no estás tranquilo. Exactamente. Entonces ahora vamos a ir a caminar hasta allá, hasta las últimas sombrillas que veo. Aquellas medias rosaditas, capaz, las amarillas de al lado, que está un poco más alejado de lo que son las piscinas naturales, que ese también debe ser uno de los temas. Acá es muy céntrico y enfrente a las piscinas. ¿Qué pasa? Todo el mundo se baja de la llangada del paseo de la piscina y ya se queda ahí en la playa. O sea, es la estrategia de ellos. Para allá, que ya es más alejado, es mar abierto, el agua ya tiene un poquito más de olas, de corriente, entonces quizás no viene tanta gente. Ahora no se ven tanto vendedor porque es temprano. O sea, recién desayunamos, por ejemplo, no nos vamos a clavar un choclo o un queso. Ah, los del queso me faltan. Los del queso. Queso es como un queso. Queso a la palito, brasa. Queso a la brasa con pan de ajo. Es como un provolone, queso parrillero. Eso está bueno. Venden cosas ricas. El problema es que son muy insistentes, te atosigan. Termina siendo, en nosotros al menos, termina siendo el efecto contrario. ¿Está? Me rompe mucho los cocos y me voy. ¿Está? Porque si yo quiero comer el queso, el choclo, yo voy a ir a buscarte y te lo voy a comprar. Ahora, donde me vengas a jorobar todo el tiempo y a querer venderme el obelisco, no te voy a comprar nada y voy a ir y se lo voy a comprar a otro, que no me jodió. Es así.
Mabel. Y como no podía ser de otra forma, no nos faltó ningún día buena compañía. Bueno, llegó la comida. ¿Cómo era? Isca. Isca de Fran. Isca de Fran. Como unos menuditos de pollo, unas patitas de pollo, pechuguitas de pollo, fritas, rebusadas, fritas. Bueno, tenemos otro cliente que llegó a... ahora es una clienta. Wow, ya se fue. Vaya la agüita. Hasta la clienta. Se va. Va a seguir su camino. Bueno, el negocio está andando muy bien, amor. Ya tenemos nuestro tercer cliente acá. Vino por acá a tomar agüita. Tercer cliente. Las galerías, además de comercios, hostels y baños públicos, tienen hermosas vistas hacia la playa. Esto es helado de chicle, con helado de dulce de leche. Este helado de chicle me hace acordar al sabor de los helados Cadbury. De los chicles Cowboy. De los chicles Cowboy. De Tutti Frutti. De Tutti Frutti de hace años. Hace, no sé, 40, entre 40 y 35 años que hace que no como este gusto. Me trae bellos recuerdos de la niñez. Y por el otro lado, Hace calor. Frutilla y maracuyá. Buenísimos los dos. Muy recolado. así que el maracuyá se puede decir que es tu sabor. Me encanta. Bien, bárbaro. Bueno, muy bien. Ingresando a una de las galerías, llegamos al faro de Porto de Galinhas. Es un faro muy nuevo, inaugurado en 2019, y solo tiene 14 metros de altura. En realidad, no cumple el rol de faro, sino que funciona como mirador, pero en las noches se ilumina como un faro real. Es muy bonito y está muy cuidado. Incluso tiene una pequeña cafetería que estaba cerrada cuando fuimos. El ascenso al faro es por ascensor y un pequeño tramo de escalera. Tiene una vista de 360 grados. Se supone que cobran entrada, pero no encontramos la boletería. Tampoco había nadie en el lugar y estaba todo abierto. Así que subimos, y las vistas realmente son hermosas. Se puede ver la playa y el agua color turquesa en sus distintas tonalidades. Una maravilla. Véanlo. Ba-da-da-da-da-ba.
Ahí están los arrecifes, donde va la gente. Se está poniendo feo por allá. Ah, pero por aquel lado, pero en 5 minutos y ya está. Ya está. Y aquí están, entre el arrecife y la playa, son las famosas piscinas naturales. Todos esos arrecifes, cuando está la marea alta, quedan bajo agua. Mientras está la marea baja, se aprovecha para ir a caminar por encima de ellos y ver. Que quedaron atrapados, entre comillas, una manera de decir, de este lado porque bajó la marea y no les dio tiempo para volver a mar abiertos. Eso fue lo que hicimos nosotros el primer día. Luego de haber llegado, hicimos eso. Bueno, muy bien. Está lindo acá, ¿no? Sacar una foto. Bueno. Nos agarró la lluvia de verano y decidimos resguardarnos en otra galería y aprovechar para comer el postre de ese día. Probamos los helados de rollitos hechos en el momento, todo un arte. Pero en cuanto al sabor, preferimos el de la clásica heladería, pero estuvo bueno haberlo probado. Al final te lo terminas comiendo así porque no va a agarrar los rollitos. Muy pensativa la... Se deja comer. Ah, bueno, muy bien. Perfecto. Tenía sed. Tenía sed. Estamos tomando. Está bueno porque tiene una terraza hacia la calle. Empezó a diluviar y nosotros estábamos en esta mesa y bueno, nos empezamos a mojar y acá estamos ahora adentro del restaurante en esta especie de living esperando que pare la lluvia. En la posada, luego de haber cenado, de habernos mojado, la nube pasajera no fue muy pasajera y bueno, y acá estamos observando la lluvia, estamos haciendo eso. Hay mosquitos y acá está, ay, mosquito, bueno. Chau. Bueno, nos vamos. Puerto de Galiñas, un balneario que superó totalmente nuestras expectativas, accesible a todos los bolsillos. Un balneario con algunas de las playas más lindas de Brasil que hemos conocido, sobre todo las que se alejan un poquito de la bajada principal. Sin dudas, un lugar para volver. Gracias por ver nuestro video. Hasta la próxima.